Hola queridos, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conmigo un miércoles más. Gracias por compartir conmigo juntos la palabra del Señor. Un miércoles más de refuerzo sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza, donde podemos también aprender de la palabra y también tratar de esforzarnos para ponerla por obra, por sobre todas las cosas, porque de esto se trata. Si no, ¿qué sentido tiene compartir la palabra de Dios si lo aprendemos y la ponemos por obra? De eso se trata. Entonces, estos miércoles también fortalecen nuestra fe, nos renuevan las fuerzas, porque tenemos este refuerzo en medio de la semana, que eso trae también sobre nuestra vida expectativa y algo distinto, por lo que también podemos aprender de la palabra de Dios. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces creo que esto es importante, mucho más en estos tiempos. Marucha, Dios te bendiga. Mucho más en estos tiempos, que podamos compartir palabra del Señor, que podamos fortalecernos, que podemos fortalecernos para seguir todavía en pie, para que podamos seguir avanzando una milla más cada día, sabiendo la voluntad de Dios, esforzándonos para cumplirla siempre, tratando de sacar de nuestra vida lo que nos edifica, peleando todos los días en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, porque es un esfuerzo, y por sobre todas las cosas hacer lo que a Dios le agrada. No perder de vista que lo que tenemos que hacer es hacer gracia delante de Dios. Y yo creo que la palabra viene sobre nosotros también justamente para enseñarnos a eso. Hallar gracia delante del Señor significa hacer lo que a Dios le agrada, cumplir la voluntad de Dios. Vale, Dios te bendiga. Cumplir con la voluntad de Dios. Adriana, Dios te bendiga. Mabel, Dios la bendiga, gracias por estar. Caro, Dios te bendiga. Entonces, Juan y Karina, Dios te bendiga. Juan, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Karina, Dios te bendiga. Entonces creo que Dios nos está fortaleciendo para estos tiempos. Perdón, nos está fortaleciendo para estos tiempos, que no son tiempos para nada fáciles, sino que tenemos que siempre tratar de fortalecernos en la fe. Julio Ferreira, Dios te bendiga. Margaret, Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Y bueno, me gusta que estén ahí, gracias por estar. Sé que muchos vinieron del trabajo y en vez de tener un tiempo de descanso, toman esta media hora o estos 20 minutos para poder estar junto conmigo. Así que Dios le bendiga, y sé que Dios multiplicará en beneficios y en bendiciones todo el esfuerzo que hace. Ivonne, Dios le bendiga, gracias por estar. Y quiero empezar con algo que parece que son cosas que siempre suceden en nuestra vida, cosas complejas, complicadas. Y es difícil que alguien no haya pasado por eso, pero todos experimentamos en algunos momentos esos problemas que parecen no tener solución y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarnos. Son cosas comunes. El hecho de ser hijos de Dios o cristianos o creyentes no nos va a hacer exento de ese tipo de situaciones. Pero sí, tampoco tenemos la solución y la respuesta a todo, y de eso se trata. Aprender de la palabra del Señor. Pero muchas veces nos ha tocado experimentar o pasar en realidad situaciones, problemas que no sabemos cómo resolverlos, no sabemos lo que hacer y pensamos que no tienen solución. Pero cuando eso sucede, necesitamos recordar algo bien práctico pero bien poderoso: que las situaciones imposibles siempre sean oportunidades para que Dios nos enseñe esas lecciones valiosas que de otra forma nunca las aprenderíamos. Edison Carballo, Dios te bendiga. Que de otra forma nunca las aprenderíamos de otra forma. Dios permite que pasemos por situaciones porque quiere enseñarnos algo que de otra forma no lo aprenderíamos. De hecho, la Biblia nos enseña que el superar las dificultades y las cosas que no sabemos muchas veces cómo enfrentarla, cómo manejarla, también están escritas para que sepamos que los recursos nunca vienen del hombre, sino que todos ellos provienen de Dios. Andrea, Dios te bendiga.
Gracias por estar. Entonces, en Mateo capítulo 14, había una situación bien compleja, algo que los discípulos no estaban entendiendo. Pero Dios también les dio participación en lo que iba a hacer. Ahí en Mateo capítulo 14, verso 14 dice, y saliendo, Valeria, Dios te bendiga, gracias por estar. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esto le decían los discípulos al Señor. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Este es un desafío que Jesús le hizo a sus discípulos. Desafío que ellos nunca pensaron que podían recibir de parte del Señor. Etel, Dios la bendiga. Y ellos le dijeron, los discípulos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráigamelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Gaby, Dios te bendiga. Priscila, gracias por estar. Y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este es el relato de una historia donde habían muchas personas con hambre, multitudes hambrientas y unos pocos que estaban desconcertados por las reacciones de Jesús. Los discípulos, cuando recibieron la orden, denle ustedes de comer, ellos quedaron como desconcertados, no sabían lo que hacer. Y hay una versión, en otro libro dice que, en otro evangelio dice que ellos no sabían lo que hacer, estaban desconcertados. Y dijeron al Señor, Señor, pero no tenemos dinero como para comprarle tanto alimento para tantas personas. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Hay algo bien particular aquí que vemos, y es que pudiendo hacer Jesús el milagro de multiplicación de los alimentos sin la intervención del hombre, incluyó igualmente hacia los discípulos para que fuesen parte de la obra, para que fuesen parte del milagro. No significa esto que Jesús dependió de sus discípulos para hacer este milagro, sino que hizo a sus discípulos partícipe de él. Los discípulos fueron parte importante del milagro. ¿Qué significa esto? Que la supremacía de Dios es mucho más superior a todos los recursos humanos. Y esto es bien simple. Cuando Jesús preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Sabiendo Jesús lo que iba a hacer, Felipe reconoció de inmediato su potencia, su insuficiencia, porque quedó desconcertado, porque no sabía lo que hacer. Esa pregunta a los discípulos los desconcertó, los estresó, los confundió, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que Jesús nos esté mandando a nosotros darle de comer a ellos? No tenemos alimento suficiente, no tenemos dinero suficiente, no tenemos recursos. Pero no quita que Jesús hubiese perdido la situación o perdido el control de la situación. Al contrario, Felipe fue uno de los que reaccionó de inmediato con su propia insuficiencia, con su propia falta de recursos, con su propia impotencia. Aunque Jesús sabía todo el tiempo lo que iba a hacer, estaba enseñando a sus discípulos que el plan perfecto y el poder para implementarlo provienen solamente de Dios, no de las soluciones del hombre, ni mucho menos de los recursos de los hombres. Pero aquí hay algo bien importante que no tenemos que perder de vista. Es que a menudo y muy a menudo Dios exige nuestra participación en las cosas del reino de los cielos. Aunque Jesús pudo haber creado alimentos con su sola palabra, optó por utilizar personas para alcanzar ese propósito. No que tuviera necesidad de hacerlo, o no que no pudiera hacerlo si no habían hombres presentes, sino que Dios en su infinito amor y misericordia optó para usar personas para cumplir con ese propósito poderoso. El método era ilógico, la pregunta de Jesús era fuera de toda razón, pero Jesús tenía el control de absolutamente todas las cosas y permitió que los hombres fueran parte
y usó a los hombres, a las personas, a sus más allegados, sus discípulos, para lograr su propósito. Y hay una cosa bien clave aquí, porque cuando uno lee varias veces este versículo, uno tiene la sensación de que los discípulos estaban confundidos. Pero es que los discípulos ni siquiera se imaginaban que Jesús los había elegido para hacer el milagro. Ellos, cuando se desconcertaron por la pregunta y se dieron cuenta que no tenían recursos, que lo que Jesús estaba diciendo era una locura, algo medio fuera de lugar, ellos ni siquiera se estaban imaginando que Jesús los estaba usando. Ya había un plan perfecto donde ellos eran parte del plan. Jesús quería usarlo a ellos y ellos asimismo no se dieron cuenta, al contrario, pusieron la razón del hombre. No tenemos recursos, ¿de dónde sacaremos dinero para alimentar a tantas personas? ¿De dónde tendremos o sacaremos pan para llevar el alimento a todos? Ellos no se daban cuenta que Jesús los había elegido para que fuesen parte del plan. Entonces, no se podían imaginar lo tremendo que venía. Andrés, uno de los discípulos, se puso a buscar comida por algún lado. Entonces encontró un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. En ese momento los discípulos organizaron a toda la multitud como para que se recostaran en la hierba. Luego recibieron las canastas de pan y empezaron a distribuir a los más de 5,000 hombres que habían en ese lugar. ¿Quién fue el que llevó canasta de panes a los hambrientos? ¿Jesús? ¿Quién fue que llevó canasta de panes a los hambrientos? ¿Los ángeles? Los que repartieron el pan fueron los discípulos. Horacio, Sonia, Dios les bendiga. Sandra, Lima, Dios te bendiga. Los discípulos fueron que repartieron el pan, no que hicieron el milagro. Los discípulos no hicieron el milagro. Jesús lo hizo, pero ellos fueron parte de ese milagro. Y cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer, ya los estaba eligiendo para ser parte de esa obra. Ellos ni siquiera se imaginaban lo que iban a pasar, siendo que ellos también serían parte protagonista en el milagro que Jesús estaba haciendo. Si bien el protagonista número 1 es el Señor, pero ellos eran parte de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Entonces, Jesús usó a Andrés para que fuera a buscar alimento y encontró un muchacho que fue parte del milagro porque dio lo que tenía. Jesús tomó eso, bendijo, miró al cielo, bendijo y le dio a sus discípulos para que fueran a repartir. Y la obra perfecta se estaba llevando a cabo a través, con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo ahí, pero a través de los hombres. Dios a menudo exige nuestra participación en muchas cosas que muchas veces pensamos que ni siquiera estamos preparados para hacerla. Cada paso de los discípulos requería confianza y obediencia. Ángela, Dios te bendiga. Daniela, Mica, José. Cada paso requería, de los discípulos, cada paso requería confianza y obediencia. Especialmente porque el método de Jesús parecía ilógico. De hecho, era bastante ilógico. Pero tenían que tener confianza, no en sí mismos, sino en el Señor, y obediencia a Dios. Ellos solamente se metieron en esa porque aprendieron a confiar y a obedecer. Aunque la obra parecía una locura, aunque 5 panes y 2 peces frente a más de 5,000 personas era imposible alimentarlos, ellos confiaron y obedecieron. Tenían el derecho de haber dicho, no Señor, yo no voy a hacer esta locura porque vamos a quedar ridículos frente a la gente, porque con esto no podemos alimentar a tantos. Tenían el derecho, si quisieran, lo hubieran dicho y se hubieran ido. Pero ellos dijeron, aunque parezca locura, 5 panes y 2 peces están en las manos de Jesús y Él algo va a hacer. Entonces tuvieron confianza y tuvieron obediencia por sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros fallamos en una de ellas, porque pensando que los recursos no dan, que las cosas no se van a abrir, que las puertas no se van a abrir, que no vamos a tener nuevas oportunidades, que no podemos enfrentar un problema porque no sabemos cómo hacerlo, porque no encontramos la solución. Fallamos en la confianza en Dios. Y muchas veces Dios, igualmente pensando nosotros de esa forma, nos manda a hacer lo que teníamos que hacer y nos fuimos por miedo al ridículo. Nos falla la obediencia, porque si Dios está en control de todas las cosas, ¿qué puede salir mal? Cuando falla la confianza y la obediencia, entonces las cosas no se dan, las puertas se cierran.
Pero cuando se confía y se obedece a la voluntad de Dios, entonces pueden suceder cosas sobrenaturales y tremendas. Y fuimos nosotros, no los que la hicimos, sino que fuimos partícipe de la gran obra de Dios. Dios sabe cómo resolver nuestros problemas, pero Él puede optar por exigir nuestra cooperación en ellos, pidiéndonos incluso que hagamos algo que a nosotros nos parezca razonable. Me acuerdo cuando el Señor se encontró con aquel hombre del estanque de Betesda, en la puerta de las ovejas, y este hombre lo que hacía era quejarse porque cuando el ángel sacudía las aguas, todos corrían, pero él no llegaba porque era paralítico, era lisiado. Y el Señor le dijo, bueno, quiero que vayas y te laves en el estanque de Betesda. Sí, Señor, pero cuando yo voy ya alguien llegó primero que yo y ese fue el que tuvo la suerte. El Señor le dijo una locura a ese paralítico, a ese lisiado. Pero él se dedicó a confiar y a obedecer, y fue y lo hizo. Y fue sano. Era algo a la forma humana de ver ridículo, sí era. Era irracional, sí era, que la costumbre decía que el que llegase primero era sano, pero él iba a llegar por último. Pero iba a hacer lo que Jesús le mandó a hacer, y lo hizo, y en el instante él fue sano. Dayana, Dios te bendiga, gracias por estar ahí, qué linda sorpresa. Pero fue sano en ese momento. De la misma forma los discípulos aquí dijeron, Señor, esto es una locura, 5 panes y 2 peces para tanta multitud, pero confiaron, sabiendo que Jesús algo iba a hacer, y obedecieron, porque sabían que Jesús tenía el control de todo, y dijeron, nosotros no la vamos a pasar mal aquí, no vamos a hacer el ridículo, y confiaron y obedecieron, y a través de ellos Jesús hizo el milagro. Por eso le digo que Dios sabe cómo resolver nuestros problemas, pero muchas veces Él va a exigir que nosotros seamos parte de la solución, no que aportemos al Señor, sino que solamente confiemos y obedezcamos a lo que Él quiere que sea hecho, pidiéndonos cosas incluso que a nuestro entender sean bastante irracionales. Entonces, cada vez que damos un paso de obediencia, el Señor hace cosas grandes en nosotros, pero también las hace a través de nosotros. Por tanto, y voy cerrando con esto, no se asombre nunca si Dios lo llama para hacer algo para lo cual usted piensa que no está preparado. Seba, Dios te bendiga. Nunca se asombre si Dios lo llama a hacer algo para lo cual usted siempre pensó, no estoy preparado para esto, no estoy capacitado para hacerlo. Porque será Él quien haga la obra a través de su vida. No ponga excusas, escuche bien esto, no ponga excusas cuando es seleccionado por Dios para dar un consejo, para soltar una palabra, para orar por alguien, para soltar una palabra sobre un enfermo, para hacerle una oración de fe a alguien desconocido en la calle. No ponga excusa porque Dios lo está involucrando a usted en los milagros, porque Dios lo está llamando para que usted sea parte de la obra. Él es el que hace la obra, pero es un privilegio sentirse llamado por Dios para ser parte de ella, para que Dios nos use, para que aportemos nuestro ser, nuestra obediencia y nuestra confianza para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Nunca ponga excusa para no hacerlo porque simplemente Jesús llamará a otro. No le dé la oportunidad a otro, sino que haga lo que tenga que hacer cuando Dios lo llame para ser hecho. Y dígale, Señor, aunque me parece que no estoy preparado, aunque creo que no tengo los recursos necesarios, yo en tu nombre voy, confiando y obedeciendo lo que tú vas a hacer. Señor, aquí estoy. Sea hecha tu voluntad en mí y a través de mi vida. Entonces sepa que lo que está haciendo es obedecer a un llamado privilegiado, a un llamado de gran privilegio donde Dios quiere hacer algo tremendo y está contando con su confianza y con su obediencia. Por eso cuando sienta en su espíritu que Dios lo está llamando a obrar, vaya, ore, suelte palabra, clame, haga la oración de fe, predique, cuente las buenas nuevas del reino, hable sobre el año agradable al Señor, no calle su boca, porque sin duda a quien usted le está hablando, está orando, necesita un milagro y Dios lo usaba a usted para que pueda hacer ese milagro. Gustavo Sánchez, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, querido,
Seamos obedientes a la voz de Dios y tengamos confianza en Dios por sobre todas las cosas. Los discípulos aquí tenían el derecho de darse vuelta e irse y decirle: Señor, esto es ridículo, pocos panes y peces no alimentarán a las multitudes. Pero ellos decidieron confiar. Ellos dijeron: Señor, confiamos en ti. Aunque nos parece ridículo, confiamos en ti. Y somos obedientes, porque aunque sigamos viendo las cosas ridículas, Señor, voy donde quieras que vaya y hago lo que tú quieras que sea hecho. Entonces, no solo del púlpito se hace la obra de Dios, sino que también se hace en la calle, en las plazas, en el parque, en el negocio, en el trabajo, en el ómnibus, en un lugar lejano, cercano, conocido o desconocido. No es solamente del púlpito que se predica la palabra, también es donde Dios quiere que nosotros estemos haciendo la obra, porque si Él nos llama, entonces digamos: sí, Señor, confío, y sí, Señor, ahí estaré. Por eso, pídale al Señor que rompa todas esas cosas que debilitan la confianza. Todo eso que le hace pensar que lo que va a hacer es una locura, porque de las locuras se nutre el reino de los cielos. Entonces, si un día piensas: Señor, yo creo que hacer esto me está llamando, creo que es una locura, pues diga: locura y todo, yo confío en ti, Señor, y voy a ir, y voy a estar, y voy a hablar, y voy a abrir mi boca, porque sé que tú pondrás palabra. Pero también fortalezca su obediencia cuando Dios los llame. Y sepa que cuando usted va en obediencia, Dios ya hizo la obra. Solamente vaya para sellarla y testificar. Entonces, ¿qué necesitamos para la locura del reino? Porque Dios nos quiere usar para hacer la obra aquí en la tierra. Tal vez te está usando en este momento, ahí donde estás, o en tu trabajo, o en el ómnibus, o en el ambiente donde te moves, y ni siquiera estás imaginando que Dios te está usando como instrumento, o te ha elegido para que hagas algo tremendo ahí en medio de tus compañeros de trabajo. Tal vez siempre pensaste que el lugar donde estás trabajando, estudiando, no es el que querías estar. Pero Dios te puso ahí porque Él te eligió. Te eligió y es un privilegio que te haya elegido y te haya puesto donde estás para hacer lo que Él quiere que sea hecho. Muchas veces nos cuestionamos: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Carol, Dios te bendiga. Gracias por estar. Muchas veces nos cuestionamos: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Este lugar no es para mí, este no es mi trabajo, no estudié para esto, quería estar en otro. Pero si estás ahí es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que estés ahí, para que hagas la obra. Porque Él te eligió, te llamó y te puso ahí. Y Él te escogió para que seas parte de la obra de Dios. Entonces, confianza y obediencia. Dos palabras claves para ver los milagros: la bondad, la gracia, el favor y el poder de Dios. Pidámosle al Señor que aumente nuestra confianza, que rompa esas cosas que debilitan esa confianza y que nos dé fuerza para no vacilar cuando escuchemos la voz de Él, sino que digamos: sí, Señor, me estás llamando, aquí estoy. ¿Quieres que me mueva allí a un vecino, un compañero de trabajo, a otro barrio, a otro lugar? Ahí iré, Señor. Si me estás llamando para estar ahí en ese momento voy a estar. Y pondré todo lo que soy, mi ser, para que obres y me uses para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, gracias por cada uno de aquellos mis hermanos y hermanas que están allí al otro lado, porque sé que están en los lugares correctos. Tú les has puesto donde tienen que estar para hacer tu obra, Dios. Trabajo, en la casa, en la escuela, en el liceo, en la plaza, en donde se muevan, en el ómnibus que toman todos los días. Tal vez el Señor un día te hace perder el ómnibus que te conviene para que tomes el siguiente, porque allí hay una persona que necesita un milagro y Dios te quiere en ese ómnibus para que ese milagro a través de su vida sea sobre esa persona. Nunca dudes de los propósitos, de los planes de Dios, y mucho menos de las locuras del reino. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están allí al otro lado. Que esta palabra despierte en nosotros esa confianza poderosa y esa obediencia sobrenatural para seguir avanzando en el reino, y para que tal vez sin darnos cuenta nos hayas elegido como instrumento en tus manos. De hecho, el mensaje se llama instrumento en sus manos.
que podamos ser siempre instrumento en tus manos en todas las áreas y en todos los órdenes. Bendigo a cada uno de mis hermanos allí al otro lado, bendigo a su casa, a su familia, sus hijos, sus nietos, su heredad. Bendigo los matrimonios, oro por los enfermos, clamo a ti, doy gracias por la obra sobrenatural que estás haciendo, por la recuperación genuina, por la nueva oportunidad que has dado. Es mi oración que cada uno de aquellos que han recibido nueva oportunidad la aprovechen y glorifiquen el nombre del Señor. Señor, te doy gracias, bendigo tu nombre. Oro por las necesidades, que tú suplas necesidades, que pongan pan en abundancia en cada mesa, que abras puertas nuevas de bendición, que nos des coraje, valentía y fuerza nueva para poder enfrentar desafíos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, gracias. Muchas gracias, Dios. Queridos, recuerden que el domingo que viene a las 10 de la mañana estamos aquí. Dios está haciendo cosas hermosas y está bueno para no perdérselo. Así que estamos aquí en el barrio Gabeño, calle continuación 17 metros, calle Correa, entre calle 5 y 6. Iglesia Maranata te espera con las puertas abiertas. Acuérdate que el martes a las 7:30, también en el mismo lugar, tenemos oración, pura oración. Solamente oración. De 7:30 a 8, solamente oración. Queridos, y miércoles, Dios mediante, estaremos por aquí compartiendo un devocional para fortalecer nuestra confianza. Acordate de las reproducciones en Apocalipsis Network. Ahora estamos los domingos a las 4 de la mañana, los lunes de 5:30 a 6, los jueves de 11 a 12 del mediodía. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, m.maranata/Toledo. Ahí está nuestro canal de YouTube, suscríbete y ahí están todos los mensajes de los días miércoles y de los días domingo. Querido, el domingo nos espera con una gran sorpresa. Dios te bendiga.